a imaginar una historia donde el libro es el protagonista. Vamos a promover la lectura, educación, cultura, mucha diversión, niños, adolescentes y adultos, compartiendo siempre con la familia, hermosos momentos de alegría, retablos abiertos, multicolores y mucha emoción. Feria Internacional del Libro de Ayacucho. Feria Internacional del Libro de Ayacucho. La Feria Internacional del Libro es de Ayacucho. Feria Internacional del Libro de Ayacucho. Vamos a imaginar una historia donde el libro es el protagonista. Vamos. Bienvenidos nuevamente a las actividades aquí en la feria, en la cuarta Feria Internacional del Libro de Ayacucho. El día que no lees es un día perdido. Nos reunimos en estos momentos para la presentación del libro Los viajes de Pierre, del autor José Antonio Samané Saavedra. A continuación queremos agradecer a todas las personas que se están conectando en nuestra transmisión, agradecimientos que queremos extender a nuestros patrocinadores, la Municipalidad Provincial de Huamanga, Aguacielo, Petroperú, a la Embajada de México y al Ministerio de Cultura del Perú. A continuación voy a leer las biografías de los miembros de esta mesa. Autor, José Antonio Samané Saavedra. Magíster, economista y ambientalista. Actualmente cursa un doctorado en Ciencias Ambientales en la Universidad Nacional Pedro de Risgallo. Publicó los libros Los viajes de Pierre y Solo Natural. El libro de Los viajes de Pierre ha sido nominado en el concurso internacional Latin American Nature Awards, edición 2020, y obtuvo el segundo puesto en ensayo del concurso internacional La Chalina Roja. Ha ganado los premios nacionales Aliados por la Educación 2018, Cultura del Agua 2016 y Antonio Brac-Ex 2015. Comentan: Alejandra Estrella, Ciudad de México, México. Ella es actriz, narradora oral, escritora, tallerista, narradora oral escénica, mediadora del Programa Nacional de las Salas de Lectura en México y del exitoso proyecto Cuarentena de Cuentos con Alejandra Estrella e invitados. También tenemos la participación de Mackay Soto Aguirre. Poeta, gestor cultural y contador. Ha publicado el libro El Paria del Muladar. Sus poemas han sido traducidos al portugués, árabe y quechua. En el 2011 gana el Premio Internacional de Poesía Rubén Darío en Estados Unidos. Desde el 2014 viene desarrollando festivales y ferias como la Filtarma, Filpichanaki, Festival Nacional de Literatura, entre otros. Actualmente es el CEO del Grupo Quimérica y editor del sello editorial Zafiro, con más de 60 títulos publicados desde el 2018. Bienvenidos a la mesa, Los viajes de Pierre. Adelante, Mackay. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero agradecer a los organizadores de la Feria Internacional de Ayacucho, agradecer también a Alejandra Estrella por este tiempo que nos brinda en comentar este libro de José Samané, Los viajes de Pierre. También hacer hincapié que este libro sigue en concurso, un concurso internacional. Esperemos que gane porque es un libro importante, lo que es en la línea ambiental, infantil, juvenil. Esperemos y damos los mejores augurios a este libro, al autor, para que siga publicando más libros y que siga en este camino largo de lo que es la literatura. Ahora vamos a tener los comentarios de Alejandra Estrella. Por favor, Alejandra. Tu audífono. Sí, hola, muy buenas tardes.
Pues antes que nada, muchísimas gracias a la Feria Internacional del Libro de Ayacucho y bueno, estoy muy contenta de estar aquí hablando precisamente de un libro que yo quiero mucho porque, bueno, lo pusieron también en mis manos el escritor José Antonio Samamé para poder trabajar con los niños de la comunidad de Cuarentena de Cuentos. Y bueno, dentro de la lectura, la narración oral, son cuentos ecológicos, pero que nos llevan muchísimo más allá de una lectura, ¿verdad? Nos llevan a la conciencia, nos llevan a la escritura, nos llevan al pensamiento reflexivo, y son cuentos muy acordes a la niñez. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y les agradezco desde Ciudad de México. Muchas gracias, Alejandra. Alejandra, una consulta. De este libro, Los viajes de Pierre, estos 5 cuentos, ¿cuál ha sido tu perspectiva a la hora de leer estos 5 cuentos? ¿Cuál es tu opinión más técnica, más literaria sobre este libro? ¿Para mí o para Jeremy? Es la pregunta. Alejandra, para ti. Ok, bueno, pues este libro promueve realmente en los niños esas ganas de también de escribir, promueve la lectura, además, como lo comenté, además del pensamiento creativo, deriva también, bueno, voy a hablar específicamente de lo que yo he vivido, de mi experiencia con el libro en Cuarentena de Cuentos, cuando se leyó uno de los cuentos que, bueno, tengo preparados para compartirles a ustedes, precisamente que viene en este libro, que se llama Dela y el campesino. Bueno, derivó también en un dibujo. Los niños hicieron esta creación a través de la lectura. Bueno, ellos se trasladaron a un dibujo derivado de la historia. Entonces, estas pues historias que se cuentan en Los viajes de Pierre son cuentos que promueven a los niños este pensamiento creativo y reflexivo para ir más allá de solamente contar una linda historia para niños, ¿no? ¿Por qué? Porque desarrolla también, como decía, un tema ecológico, y los niños están ávidos, ¿no? De ver el cuidado del planeta, de ver esos cuentos, no solamente que nos hablen de algún valor, de alguna enseñanza, que este libro obviamente encierra valores y enseñanzas para los niños, para los pequeños lectores. Además, digo, es un libro que no he tenido la fortuna de tenerlo físicamente, de explorarlo, pero al momento de conocer algunos de los cuentos que vienen en el libro, bueno, sin duda alguna los niños abren esa puerta hacia la imaginación, que es realmente importante en la actualidad. Sí, que el niño no solamente escuche un cuento clásico, sino que el niño realmente abra esa visión hacia la literatura, y cuentos como, por ejemplo, Dela, que son los que se han compartido en Cuarentena de Cuentos, que es un programa que se transmite todas las noches, en donde se invita a un narrador, a un escritor, a un lector, para que nos comparta una historia. Bueno, los niños ya están esperando cada noche, pues, el cuento. Cuando contamos el cuento de Dela, no me dejará mentir José Antonio Samamé, que los niños, bueno, se pusieron muy felices, se abrió un diálogo y súper interesante, porque los niños opinaban sobre, específicamente, bueno, sobre ese cuento, en donde hay agricultores dañaban, ¿verdad? La flora, la fauna. En este caso, como cuentan de unas abejitas, ¿verdad? Hablaban de la vida de esas abejitas, de cómo ellas cuidaban su entorno. Y los niños, de verdad que fue brillante esa presentación de ese día, lo conté yo.
José Antonio, bueno, yo a José Antonio le tengo un cariño, de verdad, y lo voy a decir, y no son goles, muy especial, porque además quiero decirles que José Antonio es mi padrino del logo de Cuarentena de Cuentos. Él, de manera muy generosa, me brindó pues este logo con el que trabajamos el programa de Cuarentena de Cuentos. Cuando los niños viven este cuento narrado por una servidora, bueno, los niños hicieron unos dibujos increíbles y este espacio llegó no solamente a México, o sea, llega a muchísimos otros lugares del mundo. Llegó a Colombia, llegó a Perú, a Ecuador, a España, bueno, a muchísimos lugares. Y los niños en todos los lugares del mundo son sumamente inteligentes, ¿sí? A mí no me gusta demeritar la inteligencia y el valor de pensamiento de los niños. Y la muestra fue cuando contamos Dela y el campesino. Los niños le empezaban a hacer preguntas a José Antonio sobre el cuidado. No sé si recuerdas, José Antonio, que te preguntaban que cómo se hacía, que cómo esos químicos dañaban. Y entonces los niños fueron queriendo saber mucho más allá de solamente contar una historia. La literatura infantil es sumamente importante porque no solamente estamos formando lectores, no, formamos grandes personas, grandes seres humanos, grandes niños con decisiones propias, niños pensantes que pueden entablar un diálogo perfectamente. También tengo que decirlo, ¿por qué no? Los niños que están en la comunidad de Cuarentena de Cuentos son niños que, mis respetos, tienen un poder de la palabra porque son niños lectores. Entonces, cuando uno lleva a esas áreas, por ejemplo, en mi sala de lectura también, que se llama El Arcón de las Palabras, que va, bueno, cruzado con lo de Cuarentena de Cuentos, ahí vemos la importancia tan necesaria, y más ahorita que nos dimos cuenta que en esta contingencia llegamos a este espacio que se llama virtualidad, que también gracias a eso tuve la fortuna de conocer a José Antonio y conocer a muchísimos escritores más de la literatura infantil y juvenil que merecen, como el libro Los viajes de Pierre, estar nominados, porque son personas que piensan en los niños, que piensan en aquí le llamamos primaria baja, primaria alta, en donde los niños están despuntando a conocer nuevos mundos dentro de su contexto de vida. Ellos tienen un abanico de posibilidades cuando existen libros como Los viajes de Pierre, ¿no? Que nos llevan a esos mundos que son, dentro de la manifestación de la palabra, conocidas cuando lo leemos porque conocemos palabras. Los niños saben leer una palabra, pero cuando ya el niño se traslada al significado de las palabras, como los niños, por ejemplo, por decirlo así, enjambre. El niño tal vez pueda leer la palabra enjambre, pero cuando el niño, dentro de la lectura, le permite abordar más allá de la palabra y de lo que significa la palabra, bueno, pues ya el niño empieza a viajar en ese mundo de la imaginación increíble, porque a partir de ahí también se pueden desprender para los pequeños muchísimas otras historias más a partir de colmena, enjambre, abeja, ¿verdad? Entonces, todo esto es un factor muy importante dentro de la literatura. Ahora, si hablamos de estos libros para trasladarlos a la oralidad, bueno, pues es magia pura, porque realmente cuando uno como lector empieza ahora sí a leer el cuento, bueno, es una manera de hacer los puntos, las comas, las entonaciones tal vez de lo que estamos leyendo para que no sea una lectura lineal o fría.
Pero cuando ya estos cuentos los trasladamos a la oralidad, bueno, el lenguaje cambia, la corporalidad cambia y de verdad la visión de los niños cambia porque se empieza a atravesar una película mental a través de los niños y ellos empiezan a imaginar a esa abejita que era la reina que reclamaba, la abejita que estaba cansada, la abejita que ya empezaba a afectarle, bueno, esos químicos que ponía el agricultor. Y entonces, bueno, los niños van buscando otras formas de vivir aquello que inició como un anzuelo en una lectura. Y la lectura es eso. Un libro que le llame la atención es importante, claro, la ilustración, el color, todo es importante porque es un conjunto dentro de cuando se presenta un libro, pero a la hora que el niño empieza a leer esa historia y el niño empieza a viajar a través de la imaginación, bueno, se desprenden otras cosas muy importantes como les decíamos, el lenguaje, la manera de que el niño puede expresar mejor sus emociones, porque los libros también nos tienen regalado ese punto importante, que son las emociones que se viven a través de cada historia, porque el niño puede disfrutar, puede reír, puede pensar, puede sentir miedo de lo que suceda, puede sentirse alegre, triste. Entonces, este tipo de libros dentro de la literatura promueve eso, movernos, mover sentimientos, mover fibras. Y ahorita esta virtualidad nos ha permitido llegar hasta hoy, por ejemplo, hasta Perú, ¿no? Hasta platicar con los niños de Perú. A mí me encantaría si los niños ahorita de tu país están viendo, ¡wow!, que se enganchen, que se interesen en los viajes de Pierre, que se interesen en la lectura, porque la lectura, desgraciadamente, lo voy a decir, a veces lo ven como de manera obligatoria y eso es lo peor que puede existir para empezar a llevar a un niño como un nuevo lector, ¿sí? Para formar lectores. ¿Por qué? Porque en las escuelas muchas veces les ponen como castigo leer a los niños. Y eso no, la lectura es un placer, la lectura es una especie de abrazo, de amor. La lectura es eso, nos reconforta, nos abraza, nos llena, nos aporta. Entonces, a partir de esa atmósfera, bueno, el niño tiene que ir descubriendo por sí mismo que leer no es un castigo, que leer es un placer. Y si nosotros tenemos a la mano libros como Los viajes de Pierre, ya el título lo dice, los viajes, van a viajar por ese mundo de la imaginación, de la ficción, porque en los cuentos, en los libros, todo existe, todo está permitido, todo es válido, todo se tiene que nombrar, todo se tiene que decir. Y específicamente Los viajes de Pierre, que nos habla en un sentido ecológico, bueno, pues para mí es genial, porque nosotros entonces les vamos abriendo nosotros la puerta a los niños a través de la lectura hacia otras posibilidades. Son herramientas fundamentales con las que el niño debe de crecer y leer y transformar a través de la lectura, pienso yo de manera muy personal, que nos lleva hacia otras cosas. La lectura nos lleva hacia otras cosas, incluso a sanar. Porque en este cuento de Dela y el campesino, sanamos porque vimos que una abejita buscó mejorar su entorno, defender su planeta, defender su espacio. Entonces, ahí estamos nosotros, ¿verdad? Buscando estos textos que
pues nos lleven a esto, a una reflexión, a un conocimiento, a ir más allá de una simple lectura, sino que esta lectura nos deje, nos aborde, porque cuando uno empieza a leer algo, encuentra un mundo diferente, pero también un conocimiento que vas adquiriendo y del cual te vas nutriendo para que la siguiente lectura ya vas a estar ampliando un poquito más, pues, tus conocimientos. Y si este libro de los viajes de Pierre puede salir más allá del Perú, sería genial. De verdad lo digo, sería genial. Y no porque yo sea una invitada ahorita y porque estemos hablando específicamente del libro de los viajes de Pierre, no, sino porque he conocido al escritor y sé que el escritor se preocupa muchísimo por este punto. Y es tan importante que los niños a esta edad empiecen a reflexionar sobre cómo cuidar el planeta, sobre cómo cuidar nuestro entorno, cómo cuidar nuestro espacio, cómo cuidarnos a nosotros. Y entonces para mí, los viajes de Pierre, Della y el campesino han sido parte importante en mi vida porque no solamente lo he compartido en Cuarentena de Cuentos, también lo he compartido en algunos talleres de los que hemos trabajado y se han desprendido muchísimas enseñanzas que, bueno, los niños me han entregado a mí, ¿no? A través de dibujos increíbles. Bueno, no tengo preparado aquí ningún dibujo, pero si ustedes supieran los dibujos tan lindos que se desprendieron de esta historia, bueno, me darían la razón en saber que la lectura y la escritura, bueno, son herramientas fundamentales para el desarrollo de futuros lectores. Y por qué no decirlo, escritores y narradores orales, que para mí, bueno, dentro del teatro, porque yo escribí un libro que se llama El regalo es tuyo, pero ese es una pieza teatral infantil en donde habla de los talentos, ¿sí? Pero uno de los talentos también muy importantes es como el que ha desarrollado José Antonio y todos los escritores del mundo, y es compartirlos, ¿sí? Porque si el talento no se comparte, pues ahí se queda, ahí se empolva, ahí se echa a perder. Y sin embargo, cuando los talentos construyen, aportan y van más allá, como en este caso de la escritura, bueno, pues sin lugar a dudas, yo sé que merecen estar en muchas ferias de libro y promoverlas a diestra y siniestra, porque ahí en la pantalla y atrás de las pantallas hay muchos niños que cuando han visto cuando en mis redes he compartido, y se lo dije a José Antonio, que si ya podía llegar el libro a México, porque hay gente que pregunta por el libro, porque lo que se platica del libro y lo que se ve en una pasta del libro, bueno, ya es un anzuelo para que el niño pueda seguir leyendo y pueda construirse como un buen lector. Sí, muchas gracias, Alejandra. Acá vemos cuán importante es también el trabajo de los mediadores de lectura, ¿no? No solamente el escritor ha cumplido, si bien se lo cumple su trabajo al terminar un libro, pero para que llegue más aún en este género que es infantil, con un toque juvenil, es bien importante el trabajo de los mediadores de lectura, como el caso tuyo, Alejandra, de que hace ese puente entre el niño y el escritor y su cuento, ¿no? Claro. Y creo que acá o no sé, ¿no? ¿Qué es lo que sientes en sí, José, ¿no? Después de haber escuchado, ¿no? Todo esto, lo que ha dicho Alejandra sobre tu libro, ¿cuál es tu opinión tuya, José? El micrófono. Tu micrófono, José. El micrófono.
Sí, perdón. Bien, contentísimo con tus hermosas palabras, Alejandra Estrella. De antemano, agradecerte. Y bueno, saludarlos a todos los participantes en la Cuarta Feria Internacional de Ayacucho 2020 FILAI. Agradezco pues a nuestro gerente general de la editorial Zafiro, Grupo Editorial Quimérica, Mackay Soto Aguirre, una vez más por la consideración para la presentación de mi libro Los viajes de Pierre. Bueno, para mí es un honor acompañarlos en esta importante mesa virtual. Una vez más, Alejandra Estrella, muy importante y significativa tus palabras acerca de lo que significa el libro para ti y cómo tú lo has venido aplicando en tu realidad, en tu país, ¿no? Bueno, también es importante, gracias a la tecnología, es que podemos hablar, acercarnos un poco más. Ya lo mencionabas también, me parece mentira estar conversando contigo, ¿no? Acá desde Perú y México, bastante interesante. Y bueno, voy a mencionar rápidamente acerca de los viajes de Pierre, ¿no? Pierre, a través de su máquina de tiempo, viaja por todo el Perú y el mundo y está muy preocupado porque quiere encontrar respuestas a las preguntas más preocupantes que se ha estado haciendo sobre situaciones desconcertantes, como ya lo mencionaba Alejandra Estrella, ¿no? Parte de la contaminación en el sector agrícola o la agricultura, la cual está sucediendo en su tiempo y espacio, y son esas preguntas de gran relevancia las que vivimos actualmente en la coyuntura mundial. Los hechos narrados en los cuentos de Nilo y Albino, Dela y el Campesino, se desarrollan en los distritos de Morroque y Reque del departamento de Lambayeque, mientras que el Arca del Paraíso se desarrolla en nuestra selva peruana. Estas historias ocurren en la época actual, caracterizada por patrones de consumo y producción insostenibles, manifestados por el aumento de la tasa de explotación de los recursos naturales a un ritmo superior de la tasa de regeneración. Elevada cantidad de residuos que excede la capacidad de asimilación de la naturaleza, deforestación masiva de los bosques, incendios forestales, lo que se está viviendo actualmente. Obviamente en el tiempo de Pierre es más es acreciente, es superior, ¿no? Especies de flora y fauna en peligro de extinción, destrucción de los ecosistemas, contaminación del agua, alta emisión de gases contaminantes, cambio del uso del suelo, empleo de uso de energías contaminantes, minería informal, tala indiscriminada, la caza ilegal, el tráfico ilegal de las especies de flora y fauna, inadecuado tratamiento de la agricultura y sus efectos negativos en la naturaleza, inseguridad alimentaria, entre otros aspectos que exacerban el cambio climático y denotan la falta de la cultura ambiental e institucional en el país. En ese sentido, mi libro Los viajes de Pierre enseña a amar y respetar al mundo, al prójimo y la naturaleza, causa que el lector ejercite su capacidad reflexiva respecto a la conducta humana. Enseña a reconocer que durante mucho tiempo el hombre no ha respetado a la madre naturaleza, pero lo más importante, nos dice que tenemos la oportunidad de cambiar y vivir en armonía entre semejantes y con la misma tierra, ¿no? Que nos alberga. Obviamente que es la madre de todo ser vivo que existe. Bueno, eso es lo que podría mencionar acerca de lo que significa para mí los viajes de Pierre, ¿no? Hablándolo de forma un poco especialista en tema ambiental, ¿no? Ya todo lo relacionado, propiamente dicho, la parte infantil ya lo ha mencionado Alejandra Estrella, y me parece que también nos tenía
algo bonito, un show, y que aparece, ¿no? Cuentito de y el campesino, me comentaba, ¿sí? Entonces, te cedo el uso de la palabra, mi estimada querida amiga Alejandra Estrella. Bueno, voy haciendo una presentación del mismo. Ok, entonces, Les voy a leer, a compartir una lectura precisamente de los viajes de Pierre, de José Antonio Samamé Saavedra. Dela y el campesino. Un día, como de costumbre, Dela, la reina de la colmena de un lejano lugar llamado Reque, salió muy temprano a trabajar a los campos del florido y caluroso norte, junto con sus amigas, mientras entonaban una hermosa canción. Después de laborar con mucho júbilo, se retiraron a la colmena para continuar su ardua labor de alimentar a los pequeños potenciales y futuros polinizadores de aquel enjambre. Al día siguiente, muy temprano, Dela y los miembros de la colmena continuaron muy alegres, cantando y polinizando el hermoso jardín. Sin embargo, aquel trabajo se vio obstaculizado por la acción de un campesino, quien poseía un artefacto con una manguera para rociar a los árboles y flores. Sin embargo, la reina Dela restó importancia y decidió continuar con su encomiable labor. No obstante, la reina se sorprendió al notar el desengaño y malestar de sus amigas y amigos. Cuando cantaban y trabajaban en el jardín, ya no transmitían su armonía a la naturaleza. Sin embargo, la abeja reina se dio cuenta de que sus súbditos estaban perdiendo el control de sí mismos. ¡Cuidado, amiga Pía! ¡Cuidado! ¡Cuidado que te estrellas contra las ramas de aquel viejo árbol!, gritaba muy preocupada Dela. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me duele la cabeza!, decía la perturbada abeja, quien se hallaba tendida sobre la tierra. ¡Cuidado, Tino! ¡Te estrellas contra aquel tallo del girasol!, decía aterrorizada la reina Dela. ¡Me duele el abdomen, reina mía! ¡Mis antenas han perdido la sensibilidad!, decía la desorientada abeja, quien yacía estrellada sobre las enormes ramas de un árbol. ¡Cuidado! Algo está pasando en este lugar y debo averiguarlo. Cía, Matilda, Lino, Betina, ayuden a sus amigas y amigos heridos. Llévenlos de inmediato a la colmena para atenderlos, ordenó efusiva la abeja reina. A la mañana siguiente, la abeja reina llegó al lugar muy preocupada y acompañada de Cía, de Lino, quienes la escoltaban para protegerla de los peligros que existen en el campo. Los visitantes se quedaron observando lo que pasaba en el lugar y detectaron que tanto las hermosas mariposas, orugas y demás insectos rastreros, así como los espectaculares colibríes, habían sido exterminados y otros caían atontados contra el suelo. La reina Dela se dio cuenta de que el hermoso y tentador jardín se había convertido en una gran trampa mortal. La abeja decidió aguardar pacientemente al culpable de ese acto atroz para hacerlo responsable de la contaminación de los campos. «Oye tú, cruel humano, ¿qué haces? ¿Te has propuesto acabar con todo lo que te rodea?», le decía muy enojada Dela a la abeja reina. «¿Por qué me dices eso? ¿Por qué, abeja? ¿De qué me acusas?», le respondió sorprendido el campesino. «Has envenenado y enfermado a la mayoría de los integrantes de mi colmena, las mariposas, los colibríes y demás insectos», le replicó mortificada Dela. «Solo los protegía de la plaga,
le respondió el campesino. Aquella no es la forma de proteger el campo. Arrasarás con todo en poco tiempo y envenenarás a los tuyos también, le explicó aún molesta la abeja reina. El campesino se quedó mudo y preocupado al escuchar a nuestra valiente amiga Adela. Sobre los problemas que estaba ocasionando en la naturaleza, él lo debería de pensar. A partir del mencionado suceso, el campesino cambió los métodos clásicos de la agricultura y se apoyó en cuidados modernos, naturales y ecológicos del campo para no acabar con las abejas, las mariposas, ni con otros seres vivos que dependen de ella, a fin de proteger el ecosistema. Ahora Adela sale muy temprano a trabajar por los campos de aquel florido norte, acompañada de sus entrañables amigas, mientras entonan una hermosa canción. La, 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 la. Nuestra colmena está polinizando ya las hermosas flores con amor y compasión. La, 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 la. Una mariposa de 1000 colores nos acompaña para dar a la mañana color e iniciar un festival. La, 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 la. La, 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 la. ¡Oh! Un colibrí se acerca al geranio y se suma ya a polinizar las plantas de la vida con amor. La, 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 la. Y como dijo don Fermín, este cuento llegó a su fin. Bravo. Gracias. No, Gracias. Gracias, Alejandra Estrella. muchas gracias, Alejandra. Una maravillosa narración de este cuento. Yo particularmente como editor de este libro, muy contento, ¿no? Por esta narración que acabas de hacer, y sobre todo imagino que la alegría debe ser doble por parte del autor, ¿no? De José, que este cuento, sus cuentos, su libro en general, se esté leyendo en México a través de ti, que por lo visto lo haces fenomenal. José, este libro, Los viajes de Pierre, no sé, tal vez en la segunda edición o en la segunda publicación sobre esta misma línea infantil juvenil, vas a seguir tocando los temas del medio ambiente como lo has hecho en este libro, ¿cuán importante es? ¿O ya te pasas a otro ámbito, José? Bien, la verdad, sí, de todas maneras voy a continuar la misma línea. Creo que en ese sentido, ya lo mencionabas, estoy llevando mi doctorado en ciencias ambientales y estoy especializado por ese rubro. Creo que sí, lo voy a tocar. Y bueno, con esta característica a la cual he venido describiendo o contando los cuentos de los viajes de Pierre, ¿no? Sí, voy a continuar con la misma línea. Sí. Y Alejandra, trabajo como mediadora infantil. Este libro, Los viajes de Pierre, ha sido impactante por lo visto en los niños. Los niños, ¿qué esperan, no? ¿Tienen unas preguntas a veces sobre estos cuentos que han leído? ¿O preguntas que te han hecho a ti sobre el autor? Sí, han hecho muchas preguntas y bueno, he tenido la fortuna de invitar a José Antonio Samamé también, no solo a contarnos la historia, sino también hacerle una entrevista dentro del programa. Le hicimos una entrevista y bueno, los niños también ahí dieron rienda suelta para hacerle las preguntas pertinentes, pero creo que no sé si recuerdas que una de las preguntas que te hicieron los niños es, ¿y cómo le hiciste para matar tantas abejas? ¿Verdad? Y entonces, ¿te acuerdas? No, dice, si no las mataba yo, las mataba, ¿verdad? Y entonces los niños siempre tienen esas preguntas
maravillosas e importantes, ¿no? En sus mentes. Y José Antonio Samamé nos hizo favor de disipar pues esas dudas que los pequeños tenían. Bueno, muchas gracias Alejandra, muchas gracias José. Les dejo su palabra de despedida, por favor, Alejandra, y consiguiente José, por favor. Bueno, pues yo antes que nada feliz y agradecida por estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a la feria, José Antonio Samamé, a los viajes de Pierre, que son los que, y a la contingencia, ¿por qué no?, que me han permitido estar aquí y llegar hasta su país. Muchísimas gracias. Sigan leyendo, sigan escribiendo para los niños y bueno, y que viva la lectura, que vivan las palabras, que vivan. Muchas gracias, José. Bien, muchas gracias una vez más por la invitación a la FILAI 2020 y bueno, ya a pocos días de llegar la Navidad, pues simplemente que tengamos una noche buena de reflexión y desear los mejores éxitos a todos los presentes en todos nuestros proyectos para el próximo año. Gracias. Sí. Ok, muchas gracias. Recuerden que los libros de Los viajes de Pierre lo pueden encontrar a través de la tienda del grupo editorial quimérica.com y a través de las tiendas de Crisol a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, felices fiestas. Un beso, José Antonio. Muchas gracias por acompañarnos durante esta transmisión. Agradecimiento que queremos extender a nuestros patrocinadores, la Municipalidad Provincial de Huamanga, Aguascielo, Petroperú y a la Embajada de México y al Ministerio de Cultura del Perú. Nos mantenemos en sintonía, pues vienen nuevas presentaciones. Muchas gracias.